Hola, ¿cómo están? Somos Platos Argentinos y hoy les mostramos cómo hacer alfajores cordobeses. Están hechos con una masa súper tierna y sabrosa, rellenos de dulce de leche y membrillo, y con una sutil capa de glaseado que le da el toque final. Además de mostrarte el paso a paso de esta receta, te damos unos tips súper importantes para que no tengas ningún inconveniente a la hora de hacerlos. Rinde 3 docenas aproximadamente, un montón. Comenzamos con la masa. En este caso la hicimos a través de esta máquina, pero tranquilamente también se puede hacer de forma manual. Arrancamos colocando 115 gramos de manteca pomada, 150 gramos de azúcar y 2 cucharadas abundantes de miel. Integramos bien todos los ingredientes y cuando ya están integrados vamos agregando de a poco 3 huevos. A los cuales también los integramos bien y tiene que quedar una preparación con esta consistencia. Vamos con el tip número 1 para los que hacen la masa también con máquina como yo. Para no tener inconvenientes a la hora de añadir los ingredientes secos, usamos este papel manteca y sobre él vamos a tamizar 210 gramos de maicena, 180 gramos de harina 4 ceros y 3 gramos de polvo de hornear. Una vez tamizados, agarramos el papel de esta forma y lo trasladamos fácilmente a la máquina. Allí vertemos primero la mitad de los ingredientes secos. Integramos primero esta parte y agregamos la otra mitad. Cuando ya está así, lo pasamos a la mesada. Y terminamos de integrar todo para formar un bollo. Podemos enharinar un poco la mesada si se nos pega. De todas formas la masa tiene que quedar un poco pegajosa, pero manejable y no debe tener elasticidad, es decir que cuando hundo los dedos la masa no vuelve. A esta masa hay que refrigerarla. Mi consejo es que antes de hacerlo dividan el bollo en 2 partes iguales y a cada bollo guárdenlo de esta manera, estirando la masa con las manos y envolviéndolo con film. De esta manera va a ser mucho más fácil trabajar la masa posteriormente. Se refrigera mínimo 1 hora, mejor si es de un día para el otro. Tip número 3. Una vez que sacamos la masa de la heladera, debemos estirarla con palote y llevarla nuevamente a la heladera porque toma temperatura muy rápidamente. Y para no tener inconvenientes con eso, colocamos un film en la mesada, lo enharinamos y sobre el mismo estiramos la masa. Tenemos que lograr un espesor de 3 milímetros aproximadamente. Lo pasamos a una bandeja y lo llevamos a enfriar por 30 minutos más. Pasado ese tiempo, enharinamos la mesada y colocamos la masa. La estiramos un poquito más y con un cortante de 5 centímetros de diámetro vamos a hacer las tapitas. Lo pasamos a una bandeja con papel manteca, en este caso reutilicé el de los ingredientes secos, y lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados. Horneamos por 10 minutos aproximadamente, no queremos que se dore la parte superior de las tapitas. Y vamos con el relleno. Con un pisapapas pisamos 300 gramos de dulce de membrillo. Para ablandarlo un poco, usamos leche tibia cantidad necesaria y lo pasamos a una manga. También usamos 300 gramos de dulce de leche repostero que lo pusimos directamente en la manga.
Para la cobertura hicimos un glaseado con 300 gramos de azúcar impalpable y 30 centímetros cúbicos de agua. Mezclamos bien y tenemos como resultado un glaseado bastante transparente, que es una característica de estos alfajores. Y por último el armado. Tenemos las tapitas dada vuelta, así tiene que ser la parte superior bien blanquita y la parte inferior un poco doradita. Agarramos una tapita sobre la parte más dorada, colocamos un poco de dulce de leche, ponemos la otra tapita arriba, presionamos un poco y así queda. Lo mismo con el membrillo, fíjense cómo tiene algunos agujeritos la tapita, eso nos da cuenta de que son bien aireadas, bien esponjosas, y ahí está. Bueno, ahora para el glaseado tenemos preparada una bandeja con una rejilla arriba, sumergimos el alfajor en la cobertura y nos ayudamos con un tenedor. Hacemos unos golpecitos para sacar el excedente y listo. Los dejamos enfriar, si quieren lo mandan a la heladera y quedan espectaculares los alfajores cordobeses. Espero que prueben hacerlo, la verdad es muy fácil siguiendo todos estos pasos y teniendo en cuenta los tips. El secreto en esto es trabajar la masa siempre fría, ya que una vez que toma temperatura se ablanda muy rápido y ahí sí es difícil trabajarla, pero fría no vas a tener ningún inconveniente. Para más recetas te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tenés que apretar el botón rojo y activar la campanita para estar atento de todas las novedades. Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video con mucho más platos argentinos. Muchas gracias.